Bien, continuamos. Les comentaba que podemos incluir líneas horizontales que únicamente abarquen ya sea una sola columna, o que abarquen dos columnas, o que abarquen toda nuestra tabla. Veamos un ejemplo. Voy a copiar esta misma tabla y le voy a agregar una columna más para poder visualizar un poco mejor los resultados. Y por ejemplo, termina el miércoles, le voy a colocar jueves. En la segunda fila voy a colocar 0 y en la tercera también 0. Bien, y ahora compilamos. Incluir imagen. Voy a colocar líneas. Diferente tamaño. Compilamos. Bien. Como no cabía, la mando a la siguiente página, pero no importa, está bien. Voy a colocar otra fila. Ahora lo que les decía era, en vez de este comando hline, si queremos que una sola, por ejemplo, si esta línea queremos que abarque únicamente la columna de la 1 o la 2, en vez de este hline colocamos el comando cline y le indicamos de dónde a dónde queremos que abarque la línea. Por ejemplo, si queremos que abarque desde la 1 a la 2, compilamos y se fijan que esta línea es la que les decía, únicamente abarca la columna de la 1 a la 2. Si por ejemplo, si esta de aquí, si esta otra línea queremos que abarque de la columna de la 1 a la tercera, podemos hacerlo. Compilamos. Entonces la siguiente línea abarca desde la 1 a la tercera columna. ¿Se fijan? Y por ejemplo podemos hacer con esta misma ejemplo, podemos escribir otro, pero ahora por ejemplo queremos que inicie la línea desde la segunda columna hasta la cuarta columna. La siguiente queremos que inicie desde la tercera a la cuarta. Compilamos. Como no tenemos texto, no nos separa mucho. Nos deja un espacio muy grande, entonces hay que colocar algo. No sé, ejemplo de tablas con líneas. Me sigue mandando. Voy a colocar que las tablas me las colocan en el lugar que yo quiero, con una H mayúscula. Y voy a colocar esto en una nueva página, toda la información. Compilamos. Bien. Entonces lo que les decía en esta segunda tabla es que esta línea de aquí le indicamos que es esta de aquí, únicamente abarque la línea a partir de la segunda columna a la cuarta columna, que es lo que nos hizo aquí. A partir de la segunda columna hasta la última columna nos genera esta línea. Después le indicamos que la línea esté desde la tercera a la cuarta, que sería esta, desde la tercera columna a la cuarta columna. O podemos indicarle, por ejemplo, que nos coloque una línea de la segunda a la tercera columna. Veamos qué hace. Desde la segunda a la tercera columna. Y únicamente coloca esto. Desde la segunda a la tercera columna. Ahí podemos usarlo. Podemos moverlo como ustedes quieran. Y también hay veces que, si queremos, por ejemplo, colocar un texto, una descripción que abarque ya sea dos columnas o abarque las cuatro columnas, podemos hacerlo. Voy a colocar aquí una subsección que nos diga múltiples columnas.
y voy a copiar este ejemplo. Ahora lo que quiero es que, por ejemplo, aquí voy a colocar otra fila donde me aparezca el mes de enero y otra fila que me aparezca 10 de la semana. Y quiero que esté separada con una línea horizontal. Bien. Si quiero que esta palabra de enero abarque todas las, digamos que el espacio de las 4 columnas, tengo que indicárselo. Para poder indicar eso tengo que usar un comando llamado multicolumn. Veamos cómo funciona. Tenemos que colocar el comando diagonal multicolumn, multicolumn. El primero tenemos que decirle cuántas columnas queremos que abarque esa palabra. Si quiero que abarque, por ejemplo, 2 columnas, le indico un 2. Aquí nos dice cómo quiere que esté alineada. Si quiere que esté centrada la palabra a la izquierda o a la derecha, pues se lo indicamos. Voy a colocar que inicie también con diagonales, con líneas verticales, y le voy a indicar que esté centrada. Y aquí en la tercera nos indica que coloquemos la palabra o la expresión, lo que ustedes quieran. Aquí voy a decir que esta palabra me abarque 2 columnas. Como la tabla tiene 4 columnas, tenemos que rellenar las demás. O sea, como tiene 2, nos faltaría otras 2. Esta sería para la tercera y cuarta columna. No importa que no coloquemos aquí nada. Compilamos. Bueno, aquí nos falta especificar en esta. Voy a escribir el comando multicolumn. Aquí le voy a decir que abarque las 4 columnas. 4 columnas, que también esté centrada y que inicie y termine con una línea vertical. Y aquí colocar la palabra 10 de la semana. Aquí le estoy diciendo que me abarque las 4 y aquí 2 únicamente. Compilamos. Bien. Entonces, la primera que le dije fue que colocara la palabra enero. Entonces, colocó la palabra enero y abarcó 2 columnas, la primera y la segunda. Y la siguiente las dejó vacías. La siguiente le indicamos que colocara la palabra 10 de la semana. 10 de la semana. Y le especificamos que fuera a abarcar las 4 columnas. Por eso nos dejó 10 de la semana, abarcó las 4 columnas y la colocó centrada. Así podemos decirle que abarque ya sea 3 columnas, 4, los que queramos. Si queremos, por ejemplo, colocar 10 de la semana, pero aparte, por ejemplo, que abarque de la columna segunda a la cuarta. Entonces abarcaría 3 columnas. Y como son 4 columnas de la tabla original, habría una columna que nos faltaría. Entonces vamos a colocar un ampersand para rellenar esas 4. Sería la primera, esta sería una columna vacía, y las otras 3 nos llenan las 4. Entonces 10 de la semana, ponen aquí 2, más para diferenciar. Bien. Entonces aquí especificamos que la primera columna estuviera vacía con esto de aquí, y las siguientes 3 columnas nos dicen la palabra 10 de la semana 2. Esto, ustedes pueden jugar con esto como ustedes necesiten. Y ahora veamos otro ejemplo. Si queremos también colocar párrafos más grandes dentro de una celda, podemos hacerlo. Hay un comando llamado, en vez de colocar estos de aquí a la izquierda, centrado a la derecha, hay un comando que es una P, y entre llaves colocamos qué tan ancho queremos que esté ese párrafo, qué tanto queremos que abarque la columna. Vamos a escribir
una sección o subsección, sección, esto va a decir tablas con párrafos. Y colocamos un ejemplo. Voy a copiar esto que tenemos aquí. Y lo voy a pegar aquí. Únicamente voy a cambiar lo que está dentro de tabular. Aquí quiero que únicamente tenga dos columnas. Quiero que la primera esté alineada a la izquierda y que inicie con una línea vertical. Y la segunda, la que les comentaba, vamos a colocar una P y vamos a indicarle qué tan ancha quiero que sea esa columna. Por ejemplo, voy a colocarle que sea de 6 centímetros y quiero que termine con una línea vertical también. Entonces voy a colocar la primera fila que inicie con una línea horizontal, H-line, y la primera columna quiero que diga comando. La segunda quiero que diga descripción y colocamos un espacio, otra vez una H-line para otra línea horizontal. Y aquí voy a colocar el comando, una descripción del comando, por ejemplo. Esto nos va a mostrar esto mismo de aquí, P y las llaves. Quiero que me coloque una llave y le voy a colocar ancho, signo de pesos, y en la siguiente columna voy a especificar un poco de texto, una descripción de este comando que dice: crea una columna con un ancho fijo. El contenido de esta columna o de esta celda se compone de un párrafo ordinario. Nada más para poder visualizar cómo se vería sin sangría inicial. Muy bien. Y voy a colocar otra fila que diga, hay otro comando que hace algo similar a esto. Ahorita veamos la diferencia. Nada más lo voy a colocar para tener más información. El comando comienza con una M y es igual entre llaves y especificando el ancho. Este comando lo que hace es muy similar al anterior, solo que únicamente cambia algo. Crea una columna con un ancho también fijo, pero el párrafo aparece alineado. El párrafo aparece verticalmente alineado, centrado respecto a las columnas vecinas. Y veamos cómo funciona. Bien, compilemos. Y en lo que les decía, bueno, voy a separar aquí con una línea vertical, una línea horizontal, perdón. Bien, el primer comando, es el que estamos usando, el que comienza con una P. Este nos permite ajustar una columna con un ancho fijo. Aquí le indicamos que tuviera 6 centímetros. Hay otro comando que les comentaba, que es una M, y este comando lo que hace es lo mismo, colocar este párrafo con un ancho fijo, pero lo que se encuentra, la información que se encuentra en las columnas vecinas, las alinea
la centra. Digamos que, por ejemplo, aquí tenemos esta palabra que dice la información del comando p ancho y m ancho. Aquí está alineada con respecto a esta columna que tiene el párrafo, pero la línea en la primera fila, digamos que la línea al inicio. La línea al inicio en la parte superior. El siguiente comando que les voy a mostrar es el que comienza con M y lo que hace es alinear la información al centro, o sea, centra esta información con respecto al párrafo que tenemos. Veamos, por ejemplo, cómo funciona. Voy a copiar esto y en vez de usar esta P voy a usar una M y compilamos. Aquí nos va a marcar un error porque necesitamos, para usar este comando requerimos usar otro paquete. Este paquete se llama array. Lo colocamos en el preámbulo. Array. Bien. Y compilamos. Veamos la diferencia. El primer comando que usamos para esta columna fue la P, para generar nuestra columna con un ancho fijo, pero se alinea la información en la parte de arriba. El siguiente comando que usamos para la segunda tabla, utilizamos el comando que inicia con M, de igual forma con un ancho fijo, pero lo que hace es alinearnos centrados. Centra esta información. Ya depende de ustedes como lo necesiten, pueden usar uno o el otro. Esta es la diferencia, centrado o alineado en la parte superior. Bien, continuando con otro ejemplo. Hay veces que queremos que una de nuestras tablas, por ejemplo, abarca todo el ancho de la página o incluso a veces un poco más, y eso a veces hace que el documento no se vea bien o aparezca la tabla, digamos que entrecortada. A veces, como tenemos mucha información, queremos que aparezca un poco más pequeña, y hay un comando que nos ayuda a hacer eso, nos ayuda a redimensionar nuestra tabla o a escalarla. Este comando voy a colocarlo aquí en una subsección. Voy a colocar escalar tabla, escalar una tabla. Y vamos a escribir un ejemplo. Voy a copiar, digamos que este que está aquí, y lo único que voy a hacer es escalar esa tabla, la voy a hacer un poco más pequeña. Para eso vamos a utilizar el comando llamado scalebox. Vamos a ver cómo funciona. Para usar este comando tenemos que colocarlo antes de Begin tabular. Vamos a colocarlo aquí. Se llama scalebox. Aquí especificamos, digamos que la escala. 1 es para el tamaño original y ya hacia abajo es hacerla más pequeña o hacia arriba más grande. Voy a colocar que la tabla tenga la escala 0.5, digamos que la mitad de la original. Abrimos un corchete y cerramos después de entabular. Compilamos. Y lo que hice fue esta misma tabla anterior, escalarla al 50%. Se ve muy pequeña, entonces voy a colocarle un escala al 0.8. Bien. ¿Se fijan la diferencia? Esta es la original, la tabla 8, y la 9 es la tabla escalada. Tabla escalada. Tabla con escala, tabla escalada. Si colocamos este comando antes del Begin tabla, nos marcará un error. Este siempre va antes del Begin tabular. Continuamos en otro video.